Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 5733-2025 TFP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Lunes 21 de julio de 2025. Audiencia pública de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 5733-2025.TCP. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Abastecimiento Médico Total SAC en el marco de la licitación pública número 026-2024-Cenares/Minsa, convocada el 20 de diciembre del 2024 por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para la contratación de suministro de bienes, adquisición de dispositivos médicos, compra corporativa sectorial para el abastecimiento por un periodo de 12 meses, 46 ítems. Ítem 5, equipo de venoclisis unidad. Hará uso de la palabra en representación del impugnante Abastecimiento Médico Total SAC, Jonathan Harry Ochoipoma Guerrero, con registro de colegiatura 9247. Asimismo, realizará el informe de hechos en representación del tercero administrado, Representaciones Médicas M&M SAC, Hugo Joseph Villavicencio Tacax, con DNI 076 43 43 3. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 11 de julio del 2025 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se ha concluido con la lectura del acta. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al señor Ochoipoma Guerrero. Señor, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muy amable, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, y a todos los presentes. Pido su venia para compartir pantalla, por favor. Sí, adelante. Conforme al recurso interpuesto, solicitamos se revoque el otorgamiento de la buena pro, declarando no admitida o descalificada la oferta del adjudicatario y en atención a ello se nos otorgue la buena pro. Nuestra solicitud de no admisión se sustenta fundamentalmente en 4 cuestionamientos claros. En primer lugar, se advierte un claro incumplimiento a las reglas del procedimiento. Las bases fueron expresas al requerir en literal K del numeral 2.2.1.1 que el certificado de análisis indique los ensayos, especificaciones y resultados obtenidos conforme al autorizado en el registro sanitario. Revisado el certificado de análisis del adjudicatario, se verifica que el resultado del material cadmio supera lo autorizado. El límite máximo es de 0.UG y el documento presentado reporta 0.75 UG, superando en más de 7 veces el valor permitido. Esto evidencia que el producto ofertado no cumple con lo autorizado en su registro sanitario. Aunado a lo anterior, aceptar dicho documento contravendría lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo número 016/2011 que prohíbe la circulación de dispositivos médicos con características distintas a las autorizadas. En cuanto al segundo cuestionamiento, se advierte que el adjudicatario no ha acreditado una característica técnica exigida en las bases. Conforme el literal K del numeral 2.2.1.1 y al numeral 2.1 de la ficha técnica, debía acreditarse que el perforador sea capaz de perforar y penetrar. Sin embargo, de la revisión integral de la oferta, se verifica que dicha capacidad no ha sido acreditada de manera objetiva,
En el certificado de análisis únicamente se menciona que el perforador termina en punta y cuenta con canal de evacuación y canal de entrada de aire. Pero en ningún extremo se valida expresamente la capacidad de perforar y penetrar. Y tampoco se ha juntado documento técnico del fabricante que sustente dicha característica, configurándose así un incumplimiento de lo requerido en las bases. Como tercer cuestionamiento, la oferta del adjudicatario presenta una incongruencia en las condiciones de almacenamiento. En el rotulado del envase inmediato se indica conservar a temperatura ambiente de 15 a 30 grados. Mientras que en el envase inmediato se señala expresamente no exponer a temperatura ambiente. Esta contradicción compromete la coherencia de la oferta y genera incertidumbre respecto a las condiciones reales del producto, configurando causal de no admisión según la jurisprudencia constante de este tribunal. Como cuarto y último cuestionamiento, la oferta del adjudicatario presenta una incongruencia respecto al envase inmediato. En el certificado de análisis se señala textualmente que el envase inmediato son 25 bolsas de polietileno de alta densidad por una unidad. Mientras que, según el registro sanitario, el envase inmediato corresponde a un único empaque externo que agrupa varias unidades. Esta contradicción afecta directamente la oferta, ya que impide conocer con certeza la presentación real del producto y genera incertidumbre sobre lo que se entregaría en la fase de ejecución contractual. Por esta razón y por los demás cuestionamientos expuestos, corresponde que la oferta del adjudicatario sea declarada no admitida, al haber incurrido en más de un incumplimiento y contener múltiples incongruencias que no permiten conocer el real alcance de su oferta. Finalmente, corresponde señalar que la oferta del adjudicatario también incurre en un incumplimiento relacionado con la autorización sanitaria de funcionamiento, configurándose una causal de descalificación. Las bases del procedimiento, específicamente el numeral 3.2 literal A, exigen que los postores acrediten su capacidad legal mediante la presentación de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento, incluyendo todas las resoluciones de cambios, modificaciones o ampliaciones. Sin embargo, revisada la oferta, se advierte que únicamente se han consignado ciertas resoluciones, omitiéndose otras que constan registradas en el portal de DIGEMIC y que son parte integral de la habilitación actual del establecimiento. Esta omisión impide verificar con certeza la situación legal vigente del proveedor y, por tanto, corresponde que la oferta sea descalificada. A continuación, corresponde absolver los cuestionamientos planteados por nuestra oferta, los cuales de manera respetuosa consideramos que carecen de sustento técnico y normativo conforme a lo que paso a exponer. Se nos cuestiona que el producto ofertado presentaría una variación de más o menos 0.ml en el volumen de goteo, lo cual no cumpliría con lo establecido en la ficha técnica. Sin embargo, eso no es correcto. En la consulta número 49 del pliego de consultas y observaciones, se solicitó expresamente que se precise este punto, indicando si se permitía o no dicha tolerancia conforme a la norma ISO 8536-4. La entidad respondió de manera clara que no se había establecido un límite específico para el volumen de goteo, quedando sujeto al autorizado en el registro sanitario. Por tanto, la oferta presentada por nuestra representada se ajusta plenamente a lo aclarado y no existe incumplimiento alguno. Asimismo, se nos ha formulado una observación respecto a la diferencia entre los términos debe y deberá en la ficha técnica y el certificado de análisis, lo cual, con el debido respeto, resulta un cuestionamiento ocioso, pues ambos expresan exactamente la misma obligación técnica exigida sin afectar en absoluto el cumplimiento de las características solicitadas. De igual forma, respecto al rotulado, cabe precisar que en él únicamente se consigna el valor estándar 20 gotas/ml como referencia comercial sin detallar la equivalencia exacta de volumen, ya que dicha precisión corresponde exclusivamente al certificado de análisis, donde sí se establece expresamente que 20 gotas corresponden a un ml con la tolerancia de más o menos 0.ml conforme al autorizado. Por tanto, no existe inconsistencia técnica real en nuestra oferta. En el segundo cuestionamiento se indica que el tubo es transparente o lo suficientemente translúcido, señalando que ello sería incongruente.
No obstante, esta observación carece de sustento, ya que conforme a la norma ISO 8536-4 aplicable a dispositivos de venoclisis, el tubo puede ser transparente o lo suficientemente translúcido. Además, según la definición de la Real Academia Española, translúcido es aquello que permite ver los objetos con nitidez a través de él, por lo que funcionalmente equivale a lo exigido en la ficha técnica. Por tanto, no existe incumplimiento alguno. Se nos ha señalado una supuesta incongruencia respecto al diámetro interno del tubo, indicando que la ficha técnica se consigna no menor a 2.7 mm y en el certificado de análisis 3 más o menos 0.2 mm. Al respecto, corresponde precisar que ambas referencias son plenamente complementarias, ya que la ficha técnica establece un valor mínimo permitido, mientras que el certificado de análisis define un rango de control específico dentro de dicho mínimo. De hecho, el resultado consignado en el certificado es inclusive más restrictivo, al garantizar un valor que en todos los casos supera los 2.7 mm exigidos. Por tanto, no existe incongruencia alguna, sino un detalle técnico que refuerza la coherencia y precisión de la oferta presentada. En relación al tercer cuestionamiento, se señala que el producto es fabricado con policloruro de vinilo grado medio conforme a la norma ISO 8536-4, indicando que dicha norma no especificaría el material de fabricación. Nuevamente, con el debido respeto, dicha interpretación resulta equivocada, ya que la norma ISO establece requisitos técnicos y físicos que deben cumplir los materiales utilizados sin limitar el tipo de material, siempre que garantice las condiciones exigidas. En ese sentido, el apartado del certificado de análisis no hace sino complementar la información indicando el material específico utilizado por el fabricante, manteniendo plena coherencia con los parámetros establecidos en la norma y que figuran en el mismo certificado. Por tanto, no existe incongruencia alguna, sino un detalle técnico adicional que refuerza la transparencia de nuestra oferta. En relación con el cuarto cuestionamiento, se indica que el certificado de análisis figura USP 2023 como estándar aplicado, señalando que ello sería incorrecto por no considerarse literalmente USP NF 2023. Sobre el particular, corresponde precisar que dicha referencia responde a una forma abreviada de consignación utilizada por el fabricante, quien señala únicamente USP 2023 como abreviatura del estándar vigente al momento de emisión, sin que ello desconozca su denominación completa. Además, en el propio certificado se precisa que los estándares declarados corresponden a las normas vigentes, lo que comprende expresamente el conjunto integrado USP-NF. Por tanto, no existe ningún tipo de incongruencia. En consecuencia, todos los cuestionamientos sobre esta oferta deben ser desestimados. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante del tercero administrado. Señor Villavicencio, cuenta usted con 10 minutos también para que ejerza su derecho de defensa. Muchas gracias, señora presidente, señor vocales, y a todos los presentes. Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos con referencia al expediente 5733-2025 respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Abastecimientos Médicos Total SAC, en nuestra calidad de tercer administrado, representaciones médicas M&M SAC, a quien represento. Nos hemos apersonado dentro del plazo procesal a fin de ejercer el derecho que nos asiste. Y se consigna, entre otros, a la empresa internacional Biomedical SAC, que ocupó el tercer lugar en orden de prelación en el ítem materia de apelación, ítem número 5 del proceso de la licitación pública 26-2024 Cenales/MINSA-1. En nuestro recurso, o en nuestro apersonamiento de recurso de apelación interpuesto por la empresa de abastecimiento médico total, hemos manifestado que esta no debió ser admitida en el ítem 5 por los argumentos que pasaremos a exponer. En primer lugar, la ficha técnica del dispositivo médico solicita en característica y especificación técnica lo siguiente: cámara de goteo. Se cita lo pertinente de la especificación, que es el volumen del goteo debe ser 20 gotas que corresponden a 1 ml de agua destilada. En este sentido, se revisó de manera integral la oferta de la empresa o del postor impugnante Abastecimiento Médico Total respecto a los ítems 12, 13 y 14. ¿Qué detalle? Folio 12, que la ficha técnica
emitida por el fabricante detalla cámara de goteo, un volumen de goteo de 20 gotas que corresponde a 1 ml, entre paréntesis, más o menos 0.1 ml de agua destilada. El certificado de análisis de igual forma manifiesta que el tubo deberá ser tal que 20 gotas de agua destilada a 23 más o menos 2 grados Celsius entreguen un volumen de 1 ml más o menos 0,1 ml y el resultado, bueno, el que ya tiene. Como apreciamos, la ficha Senares o la ficha técnica Senares aprobada solicita un volumen exacto que corresponde a 20 gotas por 1 ml, ofertado por el postor Abastecimiento Médico Total SAT. En su oferta declara que tiene una variación de más o menos 0,1 ml, es decir, no cumple con lo solicitado en la ficha técnica. Ahora bien, el fabricante en la ficha técnica declara que la cámara de goteo debe ser 20 gotas que corresponden a 1 ml, más o menos 0,1 ml. Y el certificado de análisis dice deberá ser tal que 20 gotas entreguen un volumen de 1 ml, más o menos 0,1 ml. Es decir, hay diferencia en indicada en ambos documentos, por cual el tiempo verbal y el matiz radica en que debe se usa para expresar el presente y deberá se usa en una obligación futura. Por lo que existe una incongruencia en la oferta al no saber si la oferta y el certificado de análisis es en presente o a futuro, debiendo de ser no admitido o descalificada por dicha incongruencia. Debemos tener en consideración que las ofertas se revisan de manera integral, no puede revisarse de manera separada. Por lo tanto, el condicionar que una oferta debe, que es un presente, o sea, debe de cumplir en este momento que el producto va a ser de 20 gotas que corresponden a 1 ml, y el deberá, que es a futuro, es puede, ¿está? Existe una incongruencia en dicha oferta por lo ya enunciado. También advertimos una incongruencia en lo declarado en el certificado de análisis, ficha técnica y los envases mediatos e inmediatos, visto que los envases inmediatos señalan estándar 20 gotas /ml y las fichas técnicas y el certificado de análisis una variación de más menos 0,1 ml. Por tanto, no existe incongruencia en la documentación al no saber a ciencia cierta qué oferta. Aquí podemos advertir tanto los rotulados del envase inmediato como inmediato, que dice su estándar 20 gotas /ml. Y regresando a las diapositivas anteriores, como ustedes pueden ver, tanto en la ficha técnica como el certificado de análisis dice 20 gotas que corresponden a 1 ml con una variación de más o menos 0,1 ml. Por lo tanto, en una trazabilidad de los documentos expedidos ya rotulado del producto ofertado existe dicha incongruencia, por cuanto debieron de ser de manera uniforme al 100%, ya que de lo contrario no sabríamos a ciencia cierta lo que estarían ofertando. Por ese motivo se detenía por no admitir la oferta de la empresa Abastecimiento Médico Total. El segundo causal de no admisión o descalificación de la oferta de Abastecimiento Médico Total radica en lo siguiente. Dentro de la característica técnica de la ficha técnica de Senares, se solicita un diámetro interno no menor a 2,7 mm. Entonces, volvemos a verificar folios 12, 13, 14 de abastecimiento médico totales. La ficha técnica consigna lo siguiente: diámetro interno no menor a 2,7 mm. Esta ficha técnica es emitida por el fabricante. Ahora, el certificado de análisis que obra folio 13 emitido por el fabricante indica que el diámetro inferior es 3.0 más menos 2 m, 0.2 mm. Por lo tanto, advertimos una incongruencia en el mismo, por cuanto tengamos en consideración lo siguiente: no menor a 2.7 mm quiere decir que puede ser 2.71, 2.72, 2.73, hasta arriba, sin límite de diámetro interno. Mientras que el certificado de análisis pone un diámetro interno de 3.0 más menos 0,2 mm. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar,
que el diámetro inferior no sería menor a 2, sería 2.8 a 3.2. Pero el fabricante dice que es no menor a 2.7. ¿Dónde quedó el 2.71, 2.72, 2.73, 2.74? Y aquellos que superan el 3.00, que ellos establecen en su certificado de análisis. Advertimos una incongruencia en ese aspecto. El segundo punto que se advierte aquí es que el producto debe ser transparente o lo suficientemente translúcido. Transparente y translúcido son dos puntos diferentes, y como resultado dice conforme. Existe una incongruencia en el resultado por cuanto dice conforme que el producto es conforme a la especificación técnica. Deberá ser transparente o suficientemente translúcido. En primer lugar, las bases no solicitan que el producto sea suficientemente translúcido, solicitan transparente. Dado que el resultado no indica, en este caso, si el producto es lo suficientemente translúcido o transparente como resultado, por lo cual no se sabe a ciencia cierta la especificación de conforme a cuál de las dos características que ha declarado es a la que refiere como conforme, siendo una oferta ambigua y por tanto no precisa, incongruente. Por ese motivo se debe tener por no admitir oferta de la empresa Abastecimientos Médicos Total. Y tal como ya lo habíamos dicho, en la ficha técnica del fabricante verificamos que el diámetro interno es no menor a 2.7 y el certificado de análisis declara que es 3.0 más menos 0,2. Es decir, existe una incongruencia en la oferta porque la ficha técnica da la posibilidad de ofertar un diámetro de 2.7 en adelante, es decir, 2.71 milímetros, 2.72 y así sucesivamente. Y el certificado de análisis solo permite 2.8 a 3.2 mm por la variación que ya hemos anunciado anteriormente. Por lo tanto, al existir una incongruencia en la oferta, al no ser clara de la trazabilidad de la documentación, se debe tener por no admitida la oferta del postor impugnante. El tercer causal de no admisión que manifestamos respecto al producto ofertado por la empresa impugnante es el producto oferta, según el fabricante, que es fabricado con un material policloruro de vinilo grado médico, PVC, de acuerdo a la norma ISO 8536 parte 4. Sin embargo, la norma ISO 8536 parte 4 no indica en ninguna de las partes del dispositivo que este sea fabricado con PVC, que tampoco se puede comprobar bajo esta norma que el material usado para la fabricación sea PVC, no lo existe. Por lo tanto, la oferta es incongruente y no debió ser admitida o descalificada. En cuarto causal de no admisión de la oferta es que en el certificado de análisis declara como estándar aplicado para esterilidad y pirógenos USP 2023. Sin embargo, no existe la norma USP 2023 según la farmacopea y la correcta es USP-NF 2023, por lo que la oferta debió ser no admitida y descalificada al no ser subsanable certificado de análisis, al ser un documento privado y no encontrarse en ninguno de los causales de subsanación previsto en el artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Consecuentemente, se debió tener por no admitir la oferta. Tal como lo ha manifestado el representante de la empresa Abastecimientos Médicos Totales hace unos minutos, dice que esto no corresponde a lo versado por nosotros en nuestra apelación, sino que es un complemento, que es lo ha puesto así el fabricante, y que eso no inhibe que sea USP 2023. Si hacemos la consulta en la USP, en la página de web, vamos a ver que no existe USP 2023. Por tanto, lo que no existe no puede ser subsanado. En este caso, el certificado de análisis, motivo por el cual se debe tener por no admitida. Bueno, si bien es cierto, el postor impugnante no ha cuestionado la oferta que quedó en tercer lugar en orden de prelación, que fue la oferta presentada por la empresa internacional Biomédica SAL, la cual no ha sido cuestionada, como indiqué, dado que ocupa el tercer lugar en orden de prelación. Sin embargo, debemos manifestar que el bien ofertado por el postor internacional Biomédica SAL es el mismo que presentó el postor Abastecimiento Médico Total SAC como titular del mismo.
con la mismo número de protocolo, mismo registro sanitario, mismos rotulados, mismas deficiencias, mismo número de lote, por lo cual solicitaríamos en el supuesto se revise la oferta de la empresa internacional Biomedical SAC y se tenga por no admitida. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso del derecho de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muy amable, señora presidenta. Sí, sumamente breve. En principio, nos parece absolutamente extraño que el adjudicatario solo se tome el tiempo para atacar nuestra oferta, inclusive la oferta de alguien que ni siquiera está en este recurso impugnativo, pero no ya tomó el tiempo para defender de los cuestionamientos que hemos hecho a su oferta. Lo que deja entrever que seguramente entiende que su oferta no cumple y solamente está buscando excusas para que los demás gestores no ganen la buena. Ahora, respecto a los cuestionamientos, creo que ya ha quedado muy claro. Me parece nuevamente sumamente extraño que, habiéndose dicho que en el pliego de absolución de consultas y observaciones se ha indicado que se permite esa variación justamente porque la norma así lo establece, sigan sosteniendo que haya un incumplimiento. Los invitaría a que revisen simplemente el pliego, ¿no? Respecto a la diferencia de entre no menor de 2.7 y lo que se establece en el certificado de análisis, vuelvo a reiterar, estamos frente a dos documentos que son complementarios. Lo que está establecido en el certificado de análisis de ninguna manera contradice lo que dice la ficha técnica. La ficha técnica dice no menor a 2.7 y lo que está en el certificado es 3.0 más menos 0.2, lo que significa que es menor a 2.7. No es menor a 2.7. Finalmente, el tema de entre transparente y translúcido, la definición que da la Real Academia para transparente justamente engloba a ambos conceptos. La propia norma por eso lo tiene así, por consiguiente no hay ningún tipo de incongruencia. Y nuevamente, lo del material, lo vuelvo a decir, el certificado de análisis establece todo el cumplimiento de la norma 8536-4. Lo que hace el certificado de análisis además es precisar cuál es el material que nosotros utilizamos para el resto de elementos. Por lo tanto, decir que eso se configura en un incumplimiento cae en todo lo absurdo, ¿no? Y respecto a la USP, creo que el fabricante, la forma que ellos utilicen para nombrar la norma, las abreviaturas que ellos tengan, de ninguna manera puede ser considerado una incongruencia, ¿no? Porque efectivamente hace referencia, y el propio certificado lo dice, se refiere a las normas que se encuentran vigentes al momento de la fabricación, lo cual engloba la USP-NF. Eso es todo en cuanto tengo que informar, señora presidenta. Muy amable, gracias. Gracias también. El tercer administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, señora presidenta. Hacer una precisión. El representante de la empresa impugnante manifiesta que el fabricante declara abreviaturas en la norma internacional, en este caso específico en la USP. Una interpretación que me llame sobremanera la atención, porque las normas, las denominaciones son específicas, no existen abreviaturas. Es USP-NF 2023, no es USP 2023, porque estaríamos hablando de dos normas distintas, ya que la denominación que tenga la norma, la simbología que tenga la norma, varía considerablemente. No se puede decir EN ISO 10993 parte 7, 2008, fecha de emisión 2018-2022, y por ejemplo decir ISO 10993 parte 7, 2008, corrección 1 del año 2009, enmienda 1 del año 2019. Son normas diferentes. Aquí yo no puedo decir la N o la ISO. Tiene que ser específica, literal. No existe interpretación o diminutivos, o como él indica, abreviatura. Con referencia a que no he hablado sobre los cuestionamientos de mi representada, pues el informe técnico legal remitido por la entidad ratifica que cumplo todas las especificaciones técnicas, que mi oferta cumple con lo solicitado y ratifica que debe ser admitida, motivo por el cual no hemos ahondado en la misma, tomando en consideración el informe técnico legal remitido por la entidad. Con referencia a los otros parámetros que hemos manifestado
entre transparencia y translúcido. Transparente es aquel que permite ver, translúcido es aquel que difiere el paso de la luz, no permite ver de forma transparente. Son dos términos que la Real Academia establece que son totalmente distintos y que ya ha sido visto en otros recursos de apelaciones con referencia a ello. Ahora, él dice transparente o suficientemente translúcido. La base dice transparente. Él dice transparente o suficientemente translúcido. Y el resultado es conforme. La pregunta es, al decirme conforme, ¿es el producto transparente o es translúcido? La conformidad, ¿para cuál de las dos es? No se sabe. Este es algo, es una oferta incongruente porque no sabemos a ciencia cierta qué oferta. Por ese motivo, y los ya manifestados, solicitamos se tenga por no admitida la oferta de la empresa Abastecimientos Médicos Total y se ratifique la buena pro de nuestra empresa, tomando en consideración el informe remitido por la entidad. Muchas gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días a todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Presidenta, tengo una consulta para el tercero administrado. Adelante, doctor. Señor representante del tercero administrado, una consulta puntualmente. ¿Cuál es su posición o qué tiene que decir respecto al cuestionamiento en relación con la oferta de su representada en cuanto a que el certificado de análisis no se condice con el registro sanitario? ¿Podría aclararme la consulta o...? Mi consulta es puntual, señor representante. ¿Por qué, o cuál es su posición, mejor dicho, en relación a que el certificado de análisis no se condice o no guarda correspondencia con su registro sanitario? En la forma de presentación del envase, advertimos que guarda relación en la forma de presentación, teniendo en consideración que el encabezado dice bolsa de polietileno y detalla cuántas unidades vienen en la forma de presentación. En el caso ofertado de nosotros son de 25 unidades. No advertimos ninguna incongruencia en el mismo entre el registro sanitario y el protocolo de análisis. Ok, muchas gracias. No tengo más preguntas, señora presidenta. Gracias. Yo también quiero hacer una pregunta al representante de la empresa impugnante. A ver, uno de los cuestionamientos que le han hecho a la oferta de su representada, señora Choicoma, es el hecho de que el tema del volumen de goteo, ¿no? Entre otras cosas, porque se ha cuestionado tanto el tema de el más menos 0,1 ml, pero mi consulta sobre estos aspectos cuestionados tienen que ver con el tema del envase. Dentro de los varios cuestionamientos que se han hecho respecto al volumen de goteo, uno de ellos es que el envase, no recuerdo si era inmediato, o sea, esa parte me lo precisará usted, no consigna el tema del más menos 0,1, que es algo que sí está en la ficha técnica del fabricante respecto del volumen de goteo. ¿Me podría explicar a qué se debe que no consigne esa información? Porque finalmente esto, entendería yo, no sé, usted me dirá, afectaría el volumen de goteo. Sí, a ver, primero hay que precisar. El volumen de goteo son 20 gotas. Ahí no está el problema. El problema es la equivalencia de esas 20 gotas. ¿Qué pasa? Que la norma establece que esa cantidad de 20 gotas equivale a 1 ml más menos. Como eso puede variar, porque justamente la norma lo permite, lo que nosotros hemos hecho en los envases es no precisar cuánto es ese resultado en ml. Por eso dice 20 gotas / equivalente a cierta cantidad de ml. Esa cierta cantidad de ml es congruente o su efecto se complementa con lo que dice el certificado de análisis. A ver, permítame una precisión, en todo caso me aclarará usted. Según veo, la ficha técnica del fabricante dice 20 gotas más menos 0,1 ml, ¿es así? La ficha del fabricante dice 20 gotas / 1 ml más menos. Lo que dice... ¿Más menos o más menos 0,1? Por ejemplo, más menos 0,1. Eso dice la ficha técnica del fabricante, con lo cual... La ficha técnica y el certificado de análisis. 20 gotas. Dice, por eso, a ver, permítame. La ficha técnica dice 20 gotas
más menos 0.1 ml, ¿correcto? No, dice 20 gotas / 1 ml, que es el resultado 1 ml más menos 0.1. 1 ml, ya, ok. Me faltó el /1 ml. El certificado de análisis dice 20 gotas igual 1 ml. Igual, más menos, también agrega el más También dice menos. más menos 0.1. Correcto, también dice el certificado de análisis. Ya, ok. Pero en los envases, no sé si inmediato o inmediato, dice solo 20 gotas. Dice 20 gotas / ml. No se precisa el 1 ml justamente porque la equivalencia puede variar de acuerdo al producto, ¿no? Porque cada lote puede salir con una diferencia tolerable dentro de lo que establece la norma. ¿En el envase era ese el inmediato, inmediato? ¿Me confirma? En los ¿O dos, no? en los dos, en ambos. Ya, y eso es lo que va a terminar recibiendo el médico o el paciente. Bueno, creo que esto lo ve más directamente el médico que el paciente, ¿no? Porque es un equipo de venoclisis, ¿no? Esta información que aparece en los envases inmediato e inmediato, ¿cómo puedo, a ver, cuál es el término que le puedo decir para que usted me pueda entender la pregunta? ¿Cómo puede estar seguro quien va a tener en sus manos este producto que justamente la especificación tiene, o el producto cuenta con esta especificación de 20 gotas y no con el más menos 0.1, que es justamente el margen que entiendo tiene la ficha y el certificado de análisis? Porque en algunos será 20, en algunos no necesariamente 20, ¿no? No, es que ahí está la confusión. El problema no son las gotas, siempre van a ser 20 gotas. El tema es esas 20 gotas, ¿cuánto equivale en ml? Pero en ml vale 1. Claro, que vale 1. Eso me queda claro. 20 gotas es 1 ml, pero el tema es ese más menos 0.1 ml, que entiendo es el margen que puede existir de cambio, ¿puede ser? Claro, porque la norma que aplica para el dispositivo médico en cuestión establece eso. Justamente por eso se hizo una consulta, bueno, más de una consulta, y Senares dijo que se va a regir según lo que dice la norma. Ok, ya, ahora sí me quedó claro. Bien, gracias por su respuesta. No teniendo más preguntas que realizar, daríamos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, buen día.